Paz a vosotros, hermanos, el pastor Gamaliel saludándolos desde Mexicali, Baja California, México. En esta serie de videos vamos a formular 7 preguntas fundamentales para la gente de la luz del mundo. Tengo algunos contactos a través de los medios, las redes sociales, de gente de la luz del mundo, padres de familia, mujeres, que crecieron en esta secta y pues me preguntan, algunos de ellos con el corazón en la mano: pastor, estamos mal, porque para todos mis hermanos que no han crecido en la secta de la luz del mundo, quiero decirles que tengan compasión, tengan consideración, porque usted que no creció allí y que no lo engañaron al hacerle creer que un hombre le da la entrada al reino de los cielos o una dinastía de hombres, se le hace fácil juzgar, pero a un muchachito, a una señorita, a una ama de casa, convencida, ganada por los predicadores de la luz del mundo, se le hace muy difícil y es una cosa de algo parecido a los testigos de Jehová. Se les hace casi una blasfemia poner en tela de duda lo que les han enseñado. El punto es grave, ¿no? El punto es delicado, es importante, así que en atención a ellos, a estas personas, me tomo el tiempo y el trabajo para grabar esta serie de videos. Son 7 preguntas que vamos a formularles a los miembros de la iglesia La Luz del Mundo. Bueno, quiero informarles a todos los que nos escuchan que el día de hoy hay falsos apóstoles de Cristo. No solo el día de hoy, sino desde los tiempos de los apóstoles, aquellos grandes apóstoles enviados por Jesucristo, ya había falsos apóstoles y por supuesto los hay el día de hoy. Segunda de Corintios 11, verso 13 dice así: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, transfigurándose en apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Así que no es mucho si también sus ministros se transfiguran como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Antes de formular la primera pregunta en este video, estamos fundamentando lo siguiente: hay falsos apóstoles de Cristo, es decir, pseudoapóstoles, gente que te dice: yo soy un apóstol de Jesucristo, Jesucristo me envió, soy un comisionado de él. Y el asunto es muy serio, porque comienzan por decirte que ellos son unos sujetos especiales y que tienen ciertas prerrogativas, ¿no? Que ellos son los que te van a dar la entrada al reino de los cielos, que sin la existencia de ellos la iglesia no puede existir, etcétera, una serie de doctrinas. Entonces, por todo lo que implica, es importante determinar si en verdad son apóstoles de Jesucristo o no. La palabra apóstol significa enviado. Hay una aclaración antes de entrar en materia: no hay ningún apóstol de Dios según las Escrituras, porque el único apóstol de Dios o el enviado por Dios es Jesucristo, es el apóstol de nuestra fe. Después Jesucristo, él mismo escoge 12 y los envía. Más tarde llama a Pablo, ¿no?, al apostolado. Es interesante entonces no confundir la frase apóstol de Dios con apóstol de Jesucristo. El apóstol de Dios, el único, según la Biblia, es Jesucristo. Por eso él dice a sus discípulos: así como me envió el Padre, así yo os envío a vosotros. Entonces, no hay apóstoles de Dios. El único apóstol de Dios es Jesucristo. Sí hay apóstoles de Jesucristo, según la Biblia, y también hay falsos apóstoles de Jesucristo. Dice el apóstol: no te maravilles, estos son falsos apóstoles, son obreros fraudulentos, es un fraude en realidad.
se transfiguran como apóstoles de Cristo, pero no te maravilles porque si el mismo Satanás, el ángel caído, se transfigura en ángel de luz, pues no es mucho si también sus ministros se transfiguran como ministros de justicia, y dice que cuyo fin será conforme a sus obras. Tienes que encarar, hermano de la luz del mundo y todo aquel que nos escucha, tenemos que encarar esta verdad. Hay falsos apóstoles el día de hoy. ¿Cómo descubrirlos? ¿Cómo probarlos? O la pregunta más bien sería, ¿es lícito probar a un hombre cuando te dice que es apóstol de Jesucristo? ¿Estará correcto probarlo, probar sus palabras? Porque claro, yo puedo decirte a ti que soy el príncipe Carlos, ¿no? Una cosa es decirlo y otra cosa es probarlo. Fácilmente yo te puedo decir, mira, yo soy el embajador de México para Rusia. Bueno, pues tú puedes decir lo que quieras, pero tienes que comprobarlo. Tienes que legitimar. Entonces, ¿será correcto probar a los que dicen ser apóstoles y no lo son? Bueno, abre tu Biblia en Apocalipsis capítulo 2 para mirar la segunda cita antes de formular la pregunta. Dice en Apocalipsis 2, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el cual anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas. Yo sé tus obras y tu trabajo y paciencia, y que tú no puedes sufrir a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Bueno, número 1, hay falsos apóstoles de Cristo. Número 2, la iglesia los tiene que probar. No te puedes comer nada más el cuento de que yo soy apóstol de Jesucristo. Y número 3, se dicen ser apóstoles, es decir, son autonombrados. Fíjate nada más como dice. Tú los has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Son autonombrados según este texto. Y luego finalmente dice, y los has hallado mentirosos. Si tú te das cuenta que una persona dice ser el embajador de Rusia para México, luego lo investiga, le pide sus credenciales y resulta que es un autonombrado, es un falso, es un fraudulento, pues lo único que te queda decir al final es, esta persona es un mentiroso. Aquí lo dice la Biblia. De manera que si yo compruebo que los apóstoles de la luz del mundo, los pseudoapóstoles, mienten, pues no, por favor, no me pongan ahí en el video que falta de respeto y que tenga cuidado. Perdóneme, yo tengo el derecho de probar a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y si me doy cuenta que no lo son, entonces son unos mentirosos. Bueno, con estas bases vamos a empezar a poner unos textos. La cuestión sería, pastor, muy bien, podemos probar a los que se dicen ser y no lo son, pero ¿cómo los probamos? ¿De qué manera? Vamos a la primera cita. Primera de Corintios capítulo 9, ahí tenemos al apóstol Pablo tratando de explicar que él es apóstol de Jesucristo, también junto con los 12. Los corintios no lo querían aceptar del todo, no lo miraban como aquellos grandes apóstoles. Y entonces Pablo hace una defensa, una apología de su apostolado, ¿no? De su ministerio apostólico. Y dice en la primera de Corintios capítulo 9, no soy apóstol, no soy libre. Y luego te dice, no he visto a Jesús, el Señor nuestro. La primera característica de un apóstol de Jesucristo o de un enviado de Jesucristo es precisamente haber visto en persona al Señor Jesucristo. Yo no puedo decir, por ejemplo, que soy enviado como embajador a Rusia
por el gobierno de México si no he visto en persona al presidente de la República? Porque precisamente yo soy el mediador entre el país de Rusia con el gobierno de México. Soy el embajador, soy el autorizado, ¿no? Cosa muy ridícula sería, pues sí, yo soy el embajador para Rusia, pero nunca he visto al presidente de la República, ni siquiera he visto a sus magistrados, ¿no? Imagínate tú la farsa que sería que alguien diga que es embajador y no ha visto al presidente. Bueno, por eso el apóstol Pablo dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. Tú no puedes decir soy apóstol de Jesucristo sin que se te haya aparecido Jesucristo y que te haya comisionado. Claro, lo puedes decir, soñé esto, escuché una voz, pero ese es un cuento tuyo, ese es un asunto tuyo. Yo creo en las visiones, por ejemplo, creo en los sueños, pero un sueño, una visión no basta para autonombrarte apóstol. Esto es bien grave, hermanos, esto es algo delicado. Entonces, esta pregunta que hace el apóstol, ¿no he visto a Jesús, el Señor nuestro? Es muy importante, porque esta es la primera prueba de una persona que se autonombra apóstol de Jesucristo, es que haya tenido un encuentro personal, así literal, que se le haya aparecido Cristo y lo haya comisionado. Mira, vamos a ver lo que dicen los apóstoles o el apóstol Pedro en Hechos 10:41, cuando está relatando el ministerio que les fue entregado a ellos. Hechos 10:41, bien interesante. Estamos con la primera prueba de un apostolado, ¿no? O más bien del ministerio, del llamado de un apóstol. Hechos 10, vamos a leer desde el verso 37. Le dice Pedro en la casa de Cornelio: vosotros sabéis lo que fue divulgado por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó. Cuanto a Jesús de Nazaret, cómo le ungió Dios de Espíritu Santo y de potencia, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios era con él. Escucha bien el verso 39. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, al cual mataron colgándole en un madero. Claro, no solo ellos, los 12, sino mucha gente miró los milagros. Pero no se trata de haber visto a Jesucristo haciendo milagros solamente, sino haberlo visto resucitado. Fíjate bien, el verso 40. A este levantó Dios al tercer día e hizo que apareciese manifiesto, es decir, que lo matan, lo cuelgan en el madero, pero Dios lo levanta el tercer día y hace que se aparezca. Aquí entra el punto, ¿no? Verso 41, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios antes había ordenado, es a saber, a nosotros. Está hablando de los 12 apóstoles. A nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Es que no se trataba de ver a Jesucristo hacer milagros solamente, sino que se trataba de verlo resucitado y de recibir la comisión, porque luego dice, y nos mandó, verso 42, es decir, una vez que muere, no se le aparece a todo el pueblo, sino a nosotros, dice Pedro, que comimos y bebimos con él. Esta parte de comer y beber es una de las pruebas de la resurrección corporal que los testigos de Jehová han querido negar siempre. Pero cuando Jesucristo mira que algunos dudaban, entonces él pide de comer. Dice, ¿tenéis algo aquí de comer? Y le presentaron
un panal de miel y parte de un pez asado. Esto lo puedes leer en los evangelios, por ejemplo, el evangelio de Lucas capítulo 24, ¿no? El acto de comer y beber quiere decir que no es un fantasma, que no es una visión en tu cabeza, es Él en persona que come y bebe contigo, y aún no solamente la prueba de comer y beber, sino tócame, Tomás, tócame y mira, he aquí mis manos y mis pies, palpad y ved que el espíritu no tiene carne ni huesos. Entonces, no se le aparece a todo el pueblo, sino a nosotros, come y bebe delante de nosotros, comemos con Él después que resucita. Entonces la resurrección corporal está afianzada como doctrina. Pero no solo eso, nos mandó, ahí está la comisión, ¿no? Nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. A este dan testimonio todos los profetas de que todos los que en Él creyeren recibirán de perdón de pecados por su nombre. Entonces tenemos 12 apóstoles a los cuales se les estuvo apareciendo el Señor, y no solo a ellos, sino a más de 500 hermanos, pero a los apóstoles los comisiona y los pone como testigos de su resurrección. Esto de decirse que yo soy apóstol de Jesucristo no son palabras, hermano, no es que un personaje diga, no, pues yo soy apóstol de Jesucristo, ¿verdad? Porque tuve un sueño. No, Señor, no es así. Tienes que haber estado frente a Jesucristo. Y entonces el apóstol Pablo, como no vivió en ese tiempo, le decían, bueno, pues ¿tú quién eres? Entonces él dice, miren, señores, yo soy apóstol, no he visto al Señor. Vamos al relato. Bueno, antes de ir al relato de este apóstol que lo querían desconocer, fíjate cómo habla Juan, con qué seguridad habla Juan como apóstol de Jesucristo. Primera de Juan 1, 1 al 3. La primera de Juan 1, 1 al 3 dice así. Esto es interesante y esta es la primera prueba de que eres un apóstol de Jesucristo. Dice el apóstol Juan, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Dice el apóstol, ¿no he visto al Señor? Juan habla con una seguridad. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Yo no puedo decir eso, hermanos, porque a mí no se me ha parecido Jesucristo. Me gustaría, ¿no? Para decirte, Gamaliel es apóstol de Jesucristo, pero no lo soy, porque no se me ha parecido Jesucristo. Yo estoy por el lado de la fe, por el terreno de la predicación, es otra cosa. Pero Juan sí es apóstol. Dice, lo que hemos visto con nuestros ojos, no solo visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. No estés creyendo el cuento de que por ir a tomar un curso con algunos norteamericanos allá, ya eres apóstol. O porque alguien de la luz del mundo ahí, fulano de tal, soñó. No, la prueba número 1 para saber si eres autonombrado o eres fraudulento o eres verdadero es, ¿has visto al Señor? Tú que te dices apóstol, ¿has visto al Señor en persona? ¿Lo has palpado? ¿Comiste con Él? ¿Bebiste con Él? Dice el verso 2, porque la vida fue manifestada, y vimos y testificamos y os anunciamos aquella vida eterna, la cual estaba con el Padre, y nos ha aparecido. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La prueba número 1 de alguien que se dice ser apóstol es, ¿tú has visto al Señor Jesucristo? ¿Se te apareció Jesucristo? Si el supuesto apóstol no supera esta primera prueba, es un falso apóstol.
Fíjate como dice el apóstol Pablo cuando dice, no soy apóstol, no he visto al Señor. Claro que lo vio. Aunque Cristo ya había muerto y había resucitado, se le aparece. Mira, Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9. Y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al príncipe de los sacerdotes y demandó de él letras para Damasco a las sinagogas, para que si hallase algunos hombres o mujeres de esta secta, los trajese presos a Jerusalén. Y yendo por el camino, aconteció que llegando cerca de Damasco, súbitamente le cercó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dice, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que conviene hacer. Escucha bien, cuando se habla del apostolado, dijo Pedro, no a todo el pueblo, sino a nosotros, a los testigos. ¿Testigos de qué? De su resurrección, de su ascensión, pero sobre todo de su resurrección, cuando resucita, ¿no? Bueno, del momento en que se aparece Jesucristo a Pablo es porque ha resucitado. Pablo pasa a ser otro testigo ocular, porque aunque aquí el relato dice que miró una luz, oyó la voz, pero más adelante te va a explicar el mismo apóstol que miró a Jesucristo y habló con él. Ahora, hay testigos de esto, ¿no? Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas no viendo a nadie. Yo no puedo decir yo soy apóstol porque soñé, estaba yo solito en una cabaña y de repente una voz, bueno, y era Jesucristo el que te habló. Pues no sé, nomás era una voz, un sueño que yo tuve, una idea. No, hermanos, esto no es un juego, esto no es, ahorita no cualquiera. O sea, más bien cualquiera se llena la boca, ¿no? Soy apóstol de Jesucristo. Pues sí, yo también soy el príncipe Carlos. Yo también soy Superman, ¿no? Pero en la Biblia está establecido las pruebas de un apóstol. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, no comió ni bebió. Había entonces un discípulo en Damasco llamado Ananías, al cual el Señor le dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama a la derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Y ha visto en visión un varón llamado Ananías que entra y le pone la mano encima para que reciba la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído a muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene facultad de los príncipes de los sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y le dijo el Señor, ve, porque instrumento escogido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto les sea menester que padezca por mi nombre. Ananías entonces fue y entró en la casa, y poniéndole las manos encima dijo, escucha bien lo que le dice, porque estamos hablando de la primera prueba de un hombre que se dice apóstol de Jesucristo. ¿Se te apareció a ti Jesucristo para que digas que eres enviado por él? Le dijo a Ananías, Saulo, hermano, el Señor Jesús,
que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Lo repito. Saulo, hermano, el Señor Jesús que te apareció en el camino. El llamado apostolar no es por un sueño. El llamado apostolar no es por una visión en mi cabeza. Estaba mirando una visión, porque las visiones existen. Permítame desconectar esta cosa que está haciendo ruido aquí. Es la cafetera. Para ser apóstol necesitas que se te aparezca Jesucristo. Tú no puedes ser apóstol por un sueño. Tú no puedes ser apóstol por una visión en tu cabeza, con ojos cerrados o con ojos abiertos. Tú no puedes ser apóstol por herencia. Tú no puedes ser embajador sin haber visto al presidente. Tú necesitas haber hablado con Jesucristo directamente, no con el Espíritu Santo, no con un ángel, con Jesucristo. No soy apóstol, no he visto al Señor. Por supuesto, los 12 apóstoles miraron al Señor, vivían con Él, comían con Él, dormían con Él, se echaban ahí en el campo a dormir entre los troncos. Lo conocieron en carne, pero una vez muerto y resucitado se les aparece, se les estuvo apareciéndoseles por un espacio de 40 días, hablándoles del reino de Dios. Entonces se trata de las apariciones después de la resurrección. Por eso dice Pablo, bueno, ustedes me están alegando que no conocía a Jesucristo en carne. Pues claro que no lo conoció. Cuando Saulo empieza a asolar la iglesia, Jesucristo ya había ascendido a los cielos. Pero el apostolado no depende de conocer a Jesucristo en carne, sino conocerlo después que resucitó de los muertos, que se te aparezca en persona, no en sueño, no en voz, no por Espíritu de Dios, la voz del Espíritu, todo eso es verdad, hay movimientos de Dios. Pero el verdadero apóstol necesita hablar directamente con Jesucristo. El Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y luego le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al punto la vista, y levantándose fue bautizado. Aquí hay una pregunta interesante, delicada la pregunta, pero que yo creo que ya está moviéndose en la mente de muchos. Pastor Gamaliel, ¿usted cree que Jesucristo se pueda aparecer actualmente y comisionar a un apóstol? Claro que sí, es lo que estamos diciendo. Y el ejemplo es Pablo. Se le aparece posteriormente, después que había nombrado a los apóstoles. Y acuérdense que Judas cae del apostolado por transgresión, y el Salmo 22 decía, tome otro su obispado, y entonces echan suertes, y Matías es reconocido como junto con los 12. Una pregunta interesante sería, ¿es legítimo el nombramiento de Matías? ¿Y cómo compruebas que es legítimo? Bueno, yo tengo la respuesta bíblica, pero lo vamos a tocar en otro video. El caso es que tanto a los 12 como a Pablo, las apariciones son posteriores a la resurrección. Pero aquí no se trata de que tú soñaste, que oíste una voz, que tuviste un éxtasis. No, estamos hablando de una aparición real. Fíjate cómo en el relato aquí hay testigos de eso. Claro, yo puedo decir, se me apareció Jesucristo, ¿no? Se me apareció, soy apóstol de Jesucristo.
Ah, sí, nomás porque tú lo dices. ¿Quién oyó? ¿Quién estaba contigo? Aquí tenemos que los hombres oyen la voz y salen corriendo, ¿no? Eh, pero ellos no vieron a Jesucristo. Y luego tenemos a Ananías, que por Espíritu de Dios confirma el llamamiento de Pablo. Y luego hay otros profetas y apóstoles que lo vuelven a confirmar en el libro de Hechos. Apártame a Bernabé y a Saulo para la obra para los cuales los he enviado, etc. Ahora, no es la única prueba de que eres apóstol. Hay otras pruebas, dice. Las señales de apóstol son estas. Es la segunda pregunta para la gente de la luz del mundo que dice que tiene una dinastía de apóstoles, ¿no? Ahorita vamos a hacer la prueba con ellos. Pero estoy demostrando por las escrituras que es importante, o sea, es fundamental que al autonombrado apóstol o que la persona que dice ser apóstol dé testimonio en primer lugar si se le apareció Jesucristo y nos presente las pruebas de esa aparición. Aquí tenemos, dice Francisco Bustamante, ¿qué pasa con esos apóstoles que están fuera de los 12 que menciona en Apocalipsis? Que están fuera de los 12. Bueno, no, es que son los 12 los que están ahí. Son los 12, hermano Francisco. Un saludo para ti desde aquí, desde Mexicali hasta Chile. Un gusto que estés con nosotros. Dice que las puertas tienen los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Son los 12, no son otros. Entonces la palabra aparecerse, para que hagas una investigación seria, es la palabra optanomai. Ver, aparecerse, mostrar, captar con los ojos. Investígalo en la concordancia. Cuando Pablo, en otros relatos paralelos, alusivos al mismo hecho, cuando se le aparece Jesucristo, él explica, ¿no?, cómo habla con él y le da instrucciones. Mira, vamos a Hechos 22, Hechos capítulo 22. Verso 6, Pablo le está hablando a los judíos. Fíjate cómo amplía la información. Mas aconteció que yendo yo y llegando cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Y caí en el suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿Quién eres, Señor? Y me dijo: Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, mas no oyeron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿Qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate. Pero fíjate que es Jesús, ¿no? No es una voz o la voz de Dios, es Jesús. Levántate y ve a Damasco, y ahí te será dicho todo lo que te está señalado hacer. Y como yo no viese por causa de la claridad de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, vine a Damasco. Entonces un Ananías, varón pío, conforme a la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que ahí moraban, viniendo a mí y acercándose, me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y en aquella hora le miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha predestinado, escuche bien, para que conocieses su voluntad y vieses a aquel justo y oyeses la voz de su boca. Lo repito: el Dios de nuestros padres te ha predestinado para que conocieses su voluntad y vieses a aquel justo, o sea, a Jesús, y oyeses la voz de su boca. Y aquí está la comisión: porque has de ser testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre.
Y me aconteció, fíjate bien hermano, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo, fui arrebatado fuera de mí y le vi, o sea, a Jesús lo vio, que me decía, date prisa y sal prestamente fuera de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio de mí. Y yo dije, Señor, ellos saben que yo encerraba en cárcel y hería por las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo también estaba presente y consentía a su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Y me dijo, ve, porque yo te tengo de enviar lejos a los gentiles. Fíjate, te tengo de enviar, pero es ver, oír a Jesucristo. Por eso dice, no soy apóstol, no he visto al Señor. Ahora se amplía todavía más cómo habla con él, no una vez, sino varias veces se le aparece. Vamos ahora a ver en Hechos 26, cuando él está relatando lo mismo, pero añade más datos interesantísimos. Dice el verso 12, Hechos 26, 12, en lo cual ocupado, yendo a Damasco con potestad y comisión de los príncipes de los sacerdotes, en mitad del día, oh rey, le está diciendo a Agripa, ¿no? Vi en el camino una luz del cielo que sobrepujaba al resplandor del sol, la cual me rodeó y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebraica, ya te da más datos, ¿no? En hebreo le habló. Algunos dicen que hebraico es arameo. Bueno, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra los aguijones. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Mas levántate y ponte sobre tus pies. Escucha, hermano, porque para esto te he aparecido. Es que el apostolado tiene que ser por aparición de Jesucristo. No porque un gringo te nombra apóstol. Perdóname por el sarcasmo, pero ahorita tú pagas $5,000 y te hacen apóstol por un curso intensivo. Qué ridículo, hermano. Estamos viviendo tiempos peligrosos y ridículos. Para esto te he aparecido, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que apareceré a ti. O sea, se le va a seguir apareciendo, ¿no? Librándote del pueblo y de los gentiles a los cuales ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, por la fe que es en mí, no por la fe en el apóstol, sino por la fe que es en Jesús, remisión de pecados y suerte entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Queda claro que el apostolado no son canicas ni son sandías. Es por aparición de Jesucristo, por comisión directa de Jesucristo. No es por un sueño, no es porque te nombren, no es porque lo heredes, no es por la cantidad de gente que tengas. Es un llamamiento muy particular. Tiene que ser en persona Jesucristo. Ahora, cuando el apóstol explica su ministerio y lo defiende, fíjate cómo dice en la primera de Corintios 15, y con esto finalizo lo que es la parte bíblica para hacerle la pregunta a la gente de la luz del mundo. Porque no puedo hacer yo una pregunta sino basado en las escrituras, ¿no? A ver, primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano.
Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. 1. Que Cristo fue muerto por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. 2. Y que fue sepultado. 3. Y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Fíjate el verso 5. 4. Que apareció a Cefas. Otra vez la aparición después de la resurrección, porque estas apariciones y comer y beber con él afianzan el evangelio. Porque si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra fe. Pero tenemos testigos que son los apóstoles, ¿no? Si Jesucristo se me apareciera a mí y hubiera testigos y me comisionara, yo diría, yo he visto a Cristo resucitado y me comisionó. Soy apóstol de Jesucristo. ¿Puede pasar? Sí, sí puede pasar. Esa es la voluntad del Señor. Esto no corresponde a nosotros. Pero no me digas que por soñar un sueño, por escuchar una voz y sin testigos, o porque mi papito me dejó la herencia de este movimiento grande, ya soy un apóstol. No. No estamos para jugar a las canicas. Estos son temas serios. Aquí está el fundamento de las Escrituras. Jesucristo resucita el tercer día conforme a las Escrituras y aparece a Cefas. Apareció a Cefas. Escucha, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos juntos, de los cuales muchos viven aún y otros son muertos. Después apareció a Jacobo. Después a todos los apóstoles. Y el postrero de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. O sea, el más pequeño de los enviados, el más pequeño de los comisionados personalmente por Cristo, es lo que quiere decir. Que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Primera de Corintios 15:8. Y el postrero de todos los apóstoles, como a un abortivo, me apareció a mí. Pregunta para la gente de la luz del mundo. Yo quiero saber si sus apóstoles son falsos o verdaderos. Tengo ese derecho. Se le apareció Jesucristo en 1926 al tal Eusebio Joaquín. ¿Hay algún registro, algunos testigos de esa aparición, o que él mismo haya dicho, Eusebio Joaquín haya dicho, pues estaba yo en la cabaña, oí la voz y me dijo, yo soy Jesucristo, te voy a enviar? A ver, miembros de la luz del mundo, conforme a las Escrituras, yo necesitaría que me mostraran cuando Eusebio Joaquín dijo que se le apareció Jesucristo y que muestre las pruebas de eso, ¿no? Esta es solamente la primera prueba. Si Eusebio Joaquín nunca dijo, se me apareció Jesucristo en 1926 y me comisionó, lamento decirles que Eusebio no es apóstol de Jesucristo, sino un falso apóstol autonombrado. Es un completo fraude si no muestra que Jesucristo se le apareció. Bueno, no solo lo debe mostrar, en primer lugar lo debe de afirmar, y yo no he visto en la historia de la luz del mundo que se afirme que Eusebio dijo, a mí se me apareció Jesucristo, soy apóstol de Jesucristo. Se le apareció Jesucristo a Samuel Joaquín, el autonombrado el ángel del Apocalipsis 10. Yo escuché en un video donde Samuel Joaquín dice que estaba medio dormido el amigo y que una voz le dijo, tú eres ese ángel, ¿no? Bueno, ese es otro tema. Imagínese usted cómo le haría Samuel Joaquín para
cómo le habrá hecho para hablar con Juan, porque el ángel de Apocalipsis 10 habló con Juan y le dijo el librito, trágate el librito y todo esto, ¿no? Cómete este librito. ¿Cómo le haría Samuelito Joaquín para hablar con Juan si todavía no había nacido en los tiempos de Juan? Es una cosa totalmente ridícula, pero ahora yo pregunto, vamos a ver si Samuel Joaquín pasa la prueba. ¿Alguna vez Samuel Joaquín testificó que se le apareció Jesucristo? ¿Que lo comisionó? Samuel Joaquín, ¿has visto a Jesucristo? ¿Te comisionó? Miembros de la Luz del Mundo, apologistas, pastores, predicadores que defienden esa doctrina, muéstrenme dónde Samuel Joaquín dijo: a mí se me apareció Jesucristo y me comisionó. Por último, ¿se le apareció Jesucristo a Nazón Joaquín? ¿Cuándo se le apareció? ¿Dónde se le apareció? ¿Hubo testigos? ¿Qué le dijo? ¿Lo comisionó? Si a Nazón Joaquín no se le apareció Jesucristo, ni lo comisionó, lamento decirles que Nazón es un falso apóstol, autonombrado, heredero de un imperio religioso, eso sí, esto es evidente, ¿no? Pero él como apóstol de Jesucristo es un completo fraude y por supuesto tengo el derecho de llamarle mentiroso. Porque si se dice apóstol de Jesucristo y no enseña la primera prueba, yo hablé con Jesucristo, se me apareció, me comisionó, es un falso apóstol, un obrero fraudulento, cuyo fin será conforme a sus obras. Bueno, hay otros 6 videos que voy a hacer porque son 7 preguntas fundamentales a los miembros de la Luz del Mundo, pero quiero decirles que si no pasan esta primera prueba no tendría ni caso hacer los demás videos, pero los vamos a hacer para que tengan la debida información bíblica y para que puedan descansar en las Escrituras y no en un armado extrabíblico inventado de que yo soñé, una voz, y ni siquiera era Jesucristo el que les habló, y sin testigos. Bueno, también yo soy el embajador de Rusia, porque una voz me habló en el 1926. Nos vemos en el siguiente video. Dios les bendiga.